Sí, Yo voy a mencionar algunas sentencias, pero gracias, claramente Tori gracias, está Víctor, por más aclararme. capacitado que yo para hablar de ese tema. No se preocupe. Gracias, Sí. doctor, por la aclaración, muy amable. Yo en realidad voy a continuar con alguna cosa que el doctor Martínez Zamora, perdón, ya mencionaba, con la ventaja respecto de su intervención que ahí me han pedido enfocarme en un tema particular y no tengo que hacer la difícil tarea que ha tenido él a cargo de intentar dar una panorámica general en tan poco tiempo. Yo voy a intentar reflexionar junto con ustedes específicamente sobre lo que el doctor Martínez mencionaba ya, esta peculiaridad, que en el fondo no le es tanto, del régimen sancionador en contratación pública, que lo ha convertido históricamente en un régimen objetivo frente a la responsabilidad subjetiva que debiera ser la regla general de nuestro país. Digo que es una peculiaridad que no lo es tanto porque esta regla general tiene muchísimas excepciones, al igual que en el marco de la contratación. Sobre esto, el punto de partida, como siempre, es el concepto de sanción. La sanción es una medida con un fin aflictivo. El profesor Rebollo dice que es una medida que tiene un fin, parece que es un represivo para no dice reprimir, lo que dice es que pretende, más que reprimir, lo que quiere es castigar una conducta que tiene el carácter de infracción, o sea, lo que se pretende es imponer un castigo, o sea, lo que caracteriza la sanción es justamente que busca causar un mal a un sujeto, no solamente se pretende reponer las cosas a un estado anterior, al de una ilegalidad, sino que a través de la sanción, más allá de la finalidad disuasiva que efectivamente existe, lo que caracteriza a la sanción es esta finalidad represora, si lo quieren llamar así, usando la expresión más bien propia de los penalistas. O sea, la sanción es un castigo infligido en cuanto tal, querido en cuanto tal. Por tanto, si es que vamos a imponer un castigo, la conducta que lo justifica, que justifica una reacción así por parte del ordenamiento jurídico, debe reunir ciertas características. Debe haber una acción, no hay castigo sin acción. Esa acción debe ser típica, haber sido prevista previamente como merecedora de un castigo, debe haberse tipificado tanto el castigo como la consecuencia. La conducta debe ser antijurídica, debe afectar o poner en peligro un bien jurídico y además hacerlo de manera injustificada. Y además, y esto es lo importante para lo que quiero explicar hoy, tanto la conducta como el sujeto deben ser merecedores de un juicio de reproche. No cabe, no debería ser posible, que se imponga un castigo si es que la conducta como tal no es reprochable y el sujeto en cuanto tal no es reprochable. Esta reprochabilidad de la conducta es lo que se traduce en la exigencia de dolo cuando menos culpa, y la reprochabilidad del sujeto es lo que permite que un sujeto incapaz no pueda ser castigado independientemente de que se puedan imponer medidas preventivas o medidas con carácter no sancionador destinadas a impedir que vuelva a hacer algo prohibido, pero no a causarle un daño por haberlo hecho. Entonces, si es que estamos ante una sanción, tiene que haber previamente una infracción, una acción típica antijurídica y culpable, y por tanto, para que se pueda imponer un castigo, y esto es algo bastante aceptado en la doctrina comparada, con alguna excepción, como intentaré explicar, es necesario que la conducta por la cual se quiere imponer dicho castigo sea cuando menos reprochable, cuando menos culposa, porque sea reprochable lo que implica que sea cuando menos culposa, es decir, cuando menos negligente. ¿Qué significa la negligencia en este contexto? Significa que el sujeto, pudiendo haber actuado de otra manera, no lo haya hecho. O sea, pudiendo haber actuado de una forma distinta para evitar la producción del efecto no deseado, ya sea la afectación a un bien jurídico o su puesta en peligro, no lo hizo. Claro, castigar objetivamente es castigar a quien hizo todo lo que estaba en sus manos, todo lo que le era exigible para impedir la afectación a ese bien jurídico o su puesta en peligro.
Por tanto, un castigo objetivo parece contradictorio con la naturaleza misma de una sanción. No tendría sentido imponer estas medidas que buscan castigar, buscan causar mal, además que buscan disuadir a quien lo hizo todo bien. ¿Qué disuasión puedo tener si es que castigo a quien hizo lo que estaba en sus manos para impedir la realización del efecto no deseado? No lo disuado ni nada, estoy castigando pese a que hizo todo lo que tendría que haber hecho. Entonces, a partir de esto, es una posición bastante aceptada, de hecho comparado, que no caben sanciones objetivas, que no cabe responsabilidad objetiva. Esto había sido ya de alguna forma afirmado, consagrado por el Tribunal Constitucional en ciertas sentencias que venían a decir que estaba proscrita la responsabilidad objetiva. Y aquí entra justamente esa modificación que el doctor Martínez mencionaba antes a la LPAG, cuando se introduce el principio de culpabilidad. Yo siempre digo que más que introducir el principio, lo que la ley sirvió es para negar el principio. Porque esta introducción del principio lo que hizo en realidad fue introducir la excepción. Es decir, lo que nos vino a decir es necesario que haya negligencia, salvo que una ley o un decreto legislativo permitan la imposición de castigos de manera objetiva. Por tanto, más que reconocer el principio, insisto, lo que la ley permitió fue escaparse del principio. Sobre la base de esto, justamente, en la ley de contrataciones con el Estado, se admitió el carácter objetivo de la responsabilidad. Fue uno de los supuestos en donde se admitió este carácter objetivo. Y lo interesante es que estos temas, específicamente en contratos, en uno de los casos y en otro, en una acción de inconstitucionalidad, llegaron al Tribunal Constitucional. Entonces, el doctor Esmeralda Saldaña seguramente podrá explicar esas sentencias mucho mejor que yo, en dos casos. En un primer caso, en el cual se cuestionaba directamente la modificación de la LPAG, y luego una acción de amparo que iba en contra de una sanción objetiva impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado. En el primer caso, el Tribunal Constitucional lo que nos vino a decir es que no le parecía desproporcionada por sí mismo la regulación del carácter objetivo de la responsabilidad introducida por la modificación de la LPAG. Yo estoy profundamente en desacuerdo con esta afirmación, pero la segunda sentencia fue un poco más allá, incluso hago la aclaración, en la primera sí estuvo Eloy, en la segunda no, pero en la segunda, que incluso llevó más allá esta afirmación, lo que nos vino a decir es que como había debate doctrinal al respecto, y algún autor, como por ejemplo Alejandro Nieto, sostenía que la responsabilidad era objetiva, pues nada, está bien que sea objetiva, pero como no había acuerdo, teníamos que quedar en que era objetiva. Yo, vamos a ver, hubiera preferido que el tribunal ante la falta de acuerdo tome partido por alguna de las posiciones explicando por qué, no solamente diciendo que ante la falta de acuerdo, eh, pues tomaba como buena la posición de Nieto, que ciertamente es muy, pero muy minoritaria. Pues bien, con esto, en derecho peruano queda admitido y reconocido por el Tribunal Constitucional que haya sanciones objetivas. Y en materia de contratos, las viene habiendo. Las ha habido antes de que se modifique la ley, como el doctor San Martínez Zamora explicaba antes, el tribunal aplicaba la responsabilidad objetiva sin una base legal expresa, ya con base legal expresa pues lo siguió haciendo. Hay que tomar en cuenta que el tribunal no está habilitado para inaplicar una ley inconstitucional. El tribunal hace bien aplicando la ley. Si la ley dice que es objetiva, ellos no pueden decir ellos otra cosa. No podrían inaplicar leyes entendiendo que sean inconstitucionales. Y en ese contexto se dicta la reciente, no tan reciente ya, pero por lo menos reciente en cuanto a su vigencia, Ley 32/69, que para mí es una oportunidad perdida para reconocer que no hay ninguna razón en el fondo para que la responsabilidad no sea subjetiva. O sea, no tenemos que establecer una responsabilidad objetiva.
Hay varias razones que me llevan a esta afirmación. En primer lugar, tratándose normalmente aquí de personas jurídicas, hay que tomar en cuenta que a quienes les correspondería demostrar, perdón, que no hay un déficit de organización, que es la culpa de las personas jurídicas, es a la propia persona jurídica. O sea, el tribunal no tendría que probar la negligencia, quien debería acreditar la diligencia es la propia persona jurídica. Además, no estamos hablando de una probanza de dolosos. Aquí lo que bastaría para el castigo es que la conducta sea negligente y tendrían que probar que estuvieran en condición de actuar de una forma distinta. Claro, no siempre es tan fácil que un programa de compliance sea tan perfecto que permita liberar de responsabilidad. Entonces, no encuentro una justificación, por cierto, para que se mantenga el carácter objetivo de la responsabilidad. Podríamos haber migrado a un sistema de responsabilidad subjetiva en donde basta la negligencia para sancionar, insisto, correspondiéndole al imputado, en este caso siendo persona jurídica casi siempre, la responsabilidad de acreditar la falta de, acreditar, perdón, su conducta diligente. ¿Qué es lo que hace la ley de contrataciones? Lo que nos viene a decir es, bueno, la responsabilidad seguirá siendo objetiva, salvo, aquellos supuestos en los cuales sea posible una justificación. Y los supuestos en los cuales será posible la justificación serán justamente aquellos en los cuales la propia ley establece que cabe una justificación. Y no está dentro de esos supuestos el que el doctor Martínez Zamora mencionaba antes, que para mí es el más grave de todos, que es la presentación de documentación inexacta y sobre todo la de la presentación de documentación falsa. Fíjense que se trata de las infracciones más graves que tenemos en la legislación de contratos, sobre todo la de presentación de documentación falsa, que no solamente tiene una sanción bastante alta, sino tiene un plazo de prescripción larguísimo, y pese a ello se considera que son infracciones objetivas, es decir, infracciones en las cuales se castigará al administrado independientemente de su actuar diligente o negligente. Habiendo probado su actuar diligente, esto no es suficiente para liberarse de responsabilidad. La ley lo que ha establecido es que ese actuar diligente podría servir para que se reduzca la sanción por debajo incluso del mínimo. Pero estamos hablando de un atenuante de responsabilidad. No estamos hablando de un eximente de responsabilidad, que es lo que en estricto debería ser que el sujeto haya actuado de una manera diligente. ¿Qué sentido, insisto, tiene castigar a quien lo hizo todo bien? ¿Qué finalidad punitiva se satisface? ¿Qué finalidad disuasiva se satisface? Ninguna. En el fondo, lo que estamos logrando es espantar a los posibles interesados que, sabiendo que pueden ser castigados así lo hagan todo bien, prefieren no participar en procedimientos de selección. La norma, tanto a nivel legal como a nivel reglamentario, ha desarrollado cuáles son estos criterios que podrían permitir para reducir la responsabilidad. Tiene que ser este documento falso o inexacto, un documento que ha sido entregado por un tercero, tiene cierto sentido hasta cierto punto, que se demuestre que actuó con la debida diligencia y además tiene que acreditarse que tomó las acciones legales para perseguir a quien hubiera sido el responsable de esta acción. Luego el reglamento ha indicado que esas acciones legales es presentar la denuncia. Bueno, una denuncia penal contra quien hubiera sido el responsable de la falsificación. Aquí el gran tema siempre va a ser cuáles son esas medidas de diligencia que serán suficientes para acreditar que se hizo lo que se pudo. Insisto, no ya para liberar de responsabilidad, sino cuando menos para reducir la sanción. ¿Por qué? Porque normalmente esas medidas de diligencia que han sido planteadas, siempre se han planteado con el fin de liberar de responsabilidad. Ahora el tribunal tendrá que valorarlas para reducir la responsabilidad. ¿Y cuándo serán medidas suficientes? Cuando la supervisión haya sido tercerizada, cuando
la haya hecho una empresa especializada. ¿Cuál va a ser ese estándar de diligencia exigible para, cuando menos, reducir la responsabilidad? Efectivamente, la norma es reciente, todavía no hay una jurisprudencia que nos permita saber por dónde irán los tiros, pero la verdad es que el gran debate en los próximos años va a ir esencialmente por aquí, sabiendo, aun cuando sea algo con lo que yo no esté de acuerdo, que en nuestro país se admite esta responsabilidad objetiva. Y con eso, no me he pasado unos segundos, les agradezco muchísimo la atención. Y nada, creo que eso va a ser una ronda de preguntas o intercambio, en la cual seguramente podremos discutir sobre estos temas. Gracias.